El sol de la tarde caía sin compasión sobre los techos de la mina de San Marcos de la Loma, haciendo vibrar el aire como si el pueblo entero estuviera dentro de un horno oxidado. El polvo se levantaba con cada paso de las vacas famélicas que regresaban de los potreros secos, y el mugido cansado de los animales se mezclaba con el repicar distante de una campana de iglesia que parecía más un recordatorio de resignación que de fe. Las calles de tierra mostraban huellas viejas de carretas y motocicletas, y cada casa humilde guardaba, detrás de cortinas remendadas, deudas que nadie podía pagar, y miedos que nadie se atrevía a nombrar. En este lugar, la cooperativa lechera no era solo un negocio, era el corazón torcido que marcaba el ritmo de la vida y de la humillación. El edificio de la cooperativa se levantaba en una pequeña loma, algo apartado de las casitas de adobe, como si quisiera recordar a todos que el poder siempre está un poco más arriba. Tenía paredes encaladas y un letrero azul descolorido donde se leía, irónicamente, unidos por la prosperidad. Cada mañana, hombres y mujeres llegaban con sus tambos de leche, algunos cargándolos en burros exhaustos, otros en camionetas viejas que tosían humo negro. Hacían fila bajo el sol, mirando de reojo la ventana, donde se pesaba y registraba cada litro, temiendo más a un sello de multa que a la propia sequía. Nadie hablaba alto allí, las voces se volvían susurro, como si el aire mismo perteneciera a la familia. Santa María. Alicia Hernández caminaba junto a su padre empujando un carrito oxidado, donde descansaban dos tambos que parecían pesar más que todo el futuro de la familia. El hombre respiraba con dificultad, y cada tanto se llevaba la mano al pecho, disimulando una punzada que ya se había hecho costumbre. Ella, con el cabello recogido, en una trenza sencilla, y una blusa gastada que apenas ocultaba las costuras rotas, mantenía la mirada fija en el camino, contando mentalmente los pasos, calculando cuánto perdería en ese día si la leche salía con un grado menos de grasa, o si por error les registraban menos litros. Mientras avanzaban, Alicia repasaba en silencio las cifras de la semana anterior, como quien acaricia una preocupación en vez de una oración. La casa de los Hernández era una construcción baja de adobe agrietado, con un techo de lámina sostenido por maderas que crujían cuando soplaba el viento del norte. Adentro, la madre de Alicia cosía junto a una ventana pequeña, acercando y alejando la tela porque sus ojos cansados ya no distinguían bien los bordes. Sobre la mesa, un par de lentes rotos descansaban envueltos en un paño, como si fueran un lujo que la familia no podía darse el permiso de arreglar. En un rincón, unas cuantas fotografías antiguas mostraban tiempos en los que el padre aún tenía fuerza en los hombros y la madre podía coser sin acercar tanto la cara a la luz. Ahora, cada puntada que ella lograba dar era una batalla contra la oscuridad que avanzaba sobre su vista. Alicia había aprendido desde niña a medir la pobreza en detalles, en la forma en que el arroz se racionaba, en cómo el azúcar se escondía en frascos pequeños, en el silencio incómodo cuando algún vecino traía un problema con la cooperativa. Sabía que el hambre no siempre llegaba como un estómago vacío, sino como una visita constante de la vergüenza. Cada vez que escuchaba a alguien decir la hija de la deuda, sentía una punzada en el pecho que no sabía si era rabia, culpa o miedo. No, culpaba a sus padres, culpaba a ese sistema invisible hecho de papeleo, sellos y firmas que parecían tener más valor que la vida de cualquier campesino. En el pueblo, todos conocían el apellido Santa María, como se conoce una marca de fuego. El abuelo de Rogelio había fundado la cooperativa, el padre la había expandido, y ahora Rogelio ejercía el mando como si se tratara de un trono heredado. Se decía que estudiaba en la ciudad, que tenía amigos en el gobierno, y que podía hacer inspecciones sobre cualquier rancho con una simple llamada. Cuando su camioneta doble tracción subía la loma levantando polvo, las conversaciones se cortaban, los niños dejaban de jugar, y más de un hombre se quitaba el sombrero, no por respeto genuino, sino por miedo a ser recordado después en algún papel con la palabra moroso, escrita en rojo. Dentro de la oficina principal de la cooperativa, el aire se sentía diferente, no por algún lujo evidente, sino por la forma en que el espacio parecía organizado. Para intimidad, había un escritorio amplio de madera oscura, archivos metálicos cerrados con llave, un crucifijo en la pared y un reloj que marcaba la hora con un tic-tac que imponía prisa. En una esquina, una balanza grande esperaba los tambos de leche como si juzgara la honestidad de cada familia. Sobre una mesa auxiliar, cuadernos y libros contables se apilaban en columnas perfectamente ordenadas.
Pero solo Rogelio y su círculo cercano sabían qué números eran reales y cuáles eran inventados, para justificar descuentos y sanciones. Rogelio Santamaría se movía por aquel espacio como un actor seguro de su papel principal. Vestía camisas bien planchadas, botas de piel y un cinturón con una hebilla que llevaba las iniciales de su familia, un recordatorio constante de quién mandaba allí. Su sonrisa era afilada, amable por fuera y cruel por dentro. Le gustaba detenerse frente a los campesinos, hacer preguntas que parecían amistosas pero escondían trampas, comentar en voz alta cuánto debían, cuánto habían pagado y cuánto les faltaría pagar si todo salía bien. Cada palabra suya tenía el tono de una broma pesada que nadie se atrevía a cuestionar. Aquella mañana, mientras la fila de productores avanzaba, Alicia no solo veía la balanza y el libro donde anotaban los litros, veía también los pequeños gestos que otros ignoraban, la forma en que el empleado anotaba primero y pesaba después, los números que murmuraba de memoria, las miradas rápidas que se cruzaban entre los capataces cuando algún tambor parecía más lleno de lo que quedaba registrado. Su mente hacía conexiones sin que ella lo buscara, comparando lo que había oído la semana pasada con lo que escuchaba ese día, detectando diferencias mínimas, como si los números hablaran un lenguaje secreto que solo ella comprendía. No lo decía en voz alta. Sabía que en ese pueblo saber demasiado podía ser peligroso. Cuando le llegó el turno, el padre de Alicia saludó con una breve inclinación de cabeza, intentando aparentar fortaleza. Rogelio, sentado detrás del escritorio, lo observó con un gesto que mezclaba aburrimiento y fastidio, como si aquel hombre no fuera más que una deuda andante que se negaba a desaparecer. Alicia sostuvo el tambor mientras lo colocaban sobre la balanza. Sin querer, repitió en su cabeza la cifra que debía aparecer. Cuando escuchó la cantidad que el empleado anunció, una chispa de desconcierto le recorrió la espalda. Faltaban litros, no muchos, pero los suficientes para que la cuenta no cuadrara con lo que ella había visto ordeñar esa madrugada. Apretó los labios y bajó la mirada. No era el momento para hacer preguntas. De regreso a casa, el carrito parecía más pesado que a la ida, aunque los tambos estuvieran vacíos. El padre caminaba en silencio, arrastrando un poco los pies, y Alicia sentía que cada paso los alejaba de una solución y los acercaba a un abismo hecho de recibos y amenazas. La madre los esperaba en la puerta, limpiándose las manos en el delantal, manchado de hilo y tela, intentando sonreír como si todo estuviera bajo control. Alicia le contó, sin mencionar los litros faltantes, que les habían descontado una pequeña multa por inconsistencias en la entrega anterior. La palabra quedó flotando en la cocina, pesada y opaca. Inconsistencias era la manera elegante de la cooperativa para decir que la culpa siempre sería de ellos. Esa noche, mientras el padre tosía en la cama y la madre entrecerraba los ojos para enhebrar una aguja bajo la luz amarilla de un foco desnudo, Alicia extendió sobre la mesa los recibos que habían guardado durante meses. Algunos estaban arrugados, otros manchados de grasa, pero en todos se leía el sello de la cooperativa y la firma estilizada de algún Santamaría. Empezó a agruparlos por fecha, por cantidad, por tipo de multa. Y poco a poco el caos de los papeles comenzó a mostrar un patrón inquietante. No podía probar nada todavía, pero algo en su interior le gritaba que esas inconsistencias no eran descuidos ni errores, sino parte de una red más grande que se alimentaba, día tras día, de la debilidad de gente como su familia. La madrugada siguiente llegó envuelta en un frío seco que hacía crujir las ramas de los mezquites, y el cielo aún estaba teñido de un azul oscuro cuando Alicia salió al patio con los recibos bajo el brazo. La noche anterior casi no había dormido. Cada número que había revisado seguía dando vueltas en su cabeza como si tuvieran vida propia, mientras el gallo cantaba. Lo lejos, ella respiró hondo, intentando ordenar el torbellino de pensamientos que la inquietaba. Sabía que acercarse demasiado a la verdad podía costarle caro, pero ignorarla significaba condenarse a seguir siendo la hija de la deuda. Y ese nombre, repetido tantas veces, empezaba a erosionar algo profundo dentro de ella. Su padre la observó desde la puerta, con los ojos hundidos por el cansancio y la enfermedad que avanzaba sin pedir permiso. No te preocupes por esas cosas, hija, murmuró, como si quisiera protegerla del mundo y al mismo tiempo del peso de su propio fracaso. Alicia sintió un nudo en la garganta. Él creía que la pobreza era un destino inevitable, una herida que no podía curarse, pero ella, aún temblando, comenzaba a sospechar que la herida tenía un dueño, un autor,
alguien que la mantenía abierta por conveniencia. Aún así, guardó silencio. En ese instante, sabía que la verdad debía crecer en secreto, como un brote oculto bajo tierra. El camino hacia la cooperativa se llenaba de campesinos, que caminaban con los hombros ligeramente encorvados, como si cargaran no solo tambos, sino también siglos de injusticia. Alicia los miró pasar, cada uno con su historia escrita en la piel, manos ásperas, ropas gastadas, miradas que evitaban el horizonte por miedo a encontrar allí una esperanza que no podían sostener. Ella cerró los dedos alrededor de los recibos doblados en su bolsillo. Mientras avanzaba, sentía que cada paso la acercaba, no solo a la cooperativa, sino una decisión que podría cambiarlo todo. Guardar silencio como siempre, o empezar a ver la injusticia con ojos dispuestos a hablar. Al llegar a la loma, la oficina de la cooperativa ya estaba llena de rumores. Algunos decían que habría una inspección esa semana. Otros murmuraban que Rogelio planeaba aumentar las multas por mantenimiento de equipos. Alicia escuchaba sin intervenir, pero cada palabra la golpeaba como una confirmación más de que el sistema estaba diseñado para estrangular, no para ayudar. Mientras esperaba en la fila, observó nuevamente los gestos rápidos del empleado, que anotaba números, sin revisar nada, como si los litros ya estuvieran decididos, antes incluso de pesar los tambos. Ese automatismo, calculado, la hizo sentir un escalofrío. Cuando finalmente le tocó el turno, Rogelio estaba apoyado en el marco de la puerta, supervisando la fila con una sonrisa que imitaba cortesía, pero resumaba control. Sus botas relucientes contrastaban con el piso terroso, y la manera en que cruzaba los brazos transmitía la seguridad de alguien que jamás había sido cuestionado. Sus ojos se posaron en Alicia con un brillo burlón, como si disfrutara anticipando la humillación que ella aún no sabía que vendría. Alicia bajó la mirada, no por sumisión, sino para ocultar la chispa de desafío que empezaba a despertarse dentro de ella. El tambor que Alicia y su padre habían llenado con esfuerzo fue colocado sobre la balanza, y el empleado anunció una cifra que nuevamente no coincidía con lo ordeñado. Esta vez, Alicia sintió un impulso de hablar, de preguntar, de exigir que volvieran a pesar, pero la mano de su padre cayó suavemente sobre su brazo, un movimiento breve, cargado de temor y súplica. Él sabía que cualquier reclamo podía convertirse en una multa mayor, en un reporte negativo, en un castigo silencioso que arrastraría consecuencias durante meses. Alicia tragó saliva y guardó la protesta en su interior, donde comenzó a arder con una fuerza que no sabía que tenía. Esa tarde, mientras la luz del sol teñía de naranja los techos y los perros vagaban por las calles buscando sombra, Alicia se reunió con su madre en la cocina. La mujer cosía lentamente, guiándose más por el tacto que por la vista debilitada. «Hija, deja de cargar todo eso sola», dijo con voz quebrada, sin necesidad de que Alicia explicara nada. Este pueblo siempre ha sido así», pero Alicia sintió que, por primera vez, esa frase no sonaba como un consuelo, sino como una sentencia que no quería aceptar. Comprendió, con un estremecimiento, que la resignación también era parte del problema. Esa noche, extendió de nuevo los recibos sobre la mesa, agregando los de aquel día. Comparó firmas, fechas, cantidades y multas. Sus ojos se movían rápidos, conectando puntos invisibles para cualquiera que no conociera los patrones numéricos como ella. Era como si los registros tuvieran grietas diminutas por donde se filtraba la verdad. Litros repetidos, descuentos aplicados 2 veces el mismo día, cifras que no coincidían con las entregas reales de varias familias. Alicia tomó nota mental de cada irregularidad, memorizando las combinaciones como quien aprende un idioma peligroso que podría salvar o destruir. Cuando apagó el foco y la casa quedó envuelta en oscuridad, Alicia permaneció despierta mirando el techo. Escuchaba los ronquidos cansados de su padre y la respiración suave de su madre. Y entre esos sonidos tan familiares, sintió crecer una decisión silenciosa. No podía seguir fingiendo que no veía las injusticias. No podía permitir que su familia siguiera cayendo en un pozo que otro cavaba con cuidado. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de ella había despertado, una voluntad firme, nacida del dolor y alimentada por la lucidez, que ya nadie podría apagar. A la mañana siguiente, mientras el pueblo comenzaba su rutina de siempre, Alicia caminó hacia la plaza principal, con los hombros tensos y la mirada fija. No iba a confrontar a nadie ese día. Era demasiado pronto y demasiado peligroso, pero necesitaba observar, escuchar, comprender el movimiento del pueblo con nuevos ojos. Sabía que, para enfrentarse al poder,
Primero debía entender la red que lo sostenía, los rumores, los miedos, las alianzas silenciosas. Y mientras se mezclaba entre los vecinos, escuchando fragmentos de conversaciones y midiendo la temperatura social, no podía evitar sentir que su vida había entrado en una fase distinta, una línea invisible que ya había cruzado sin retorno. Alicia caminó hacia el mercado del pueblo, donde los vendedores acomodaban frutas marchitas, quesos envueltos en hojas y pilas de tortillas tibias que se enfriaban lento en el aire seco. Allí, el murmullo era distinto, menos vigilado, más honesto, cargado de quejas que casi y nunca llegaban a oídos de los poderosos. Mientras fingía revisar unas cebollas, escuchó a dos mujeres discutir sobre nuevas multas impuestas a varias familias. Una de ellas, con la voz temblorosa, decía que Rogelio había declarado que la producción estaba bajando por culpa de la incompetencia de algunos, y que por eso habría recortes en el pago. Alicia sintió un vuelco en el estómago. Las palabras del presidente sonaban cada vez más a una estrategia, a una preparación para algo mayor. En la panadería, mientras esperaba una pieza de pan duro, quedaban más por lástima que por precio. Alicia oyó a un grupo de hombres debatir entre susurros. Dicen que la cooperativa está perdiendo dinero, mencionó uno, mirando alrededor con nerviosismo. Dicen que Rogelio está revisando todo muy de cerca, pero Alicia sabía que esa pérdida no era real. Era una pantalla. Los números que había analizado en casa mostraban otra cosa: ingresos ocultos, litros desaparecidos, sanciones inventadas. Todo formaba un sistema tan bien armado que parecía imposible de desmontar, pero también tan descuidado en su codicia que dejaba un rastro para quien supiera verlo. En la tarde, Alicia pasó por el establo de la familia Salvatierra, donde Diego, un vaquero respetado en la región, tensaba las hinchas de su caballo con movimientos tranquilos y precisos. Él levantó la vista al verla y notó la preocupación que cargaba en los ojos. «Te ves inquieta, Alicia», comentó con suavidad. Ella fingió una sonrisa, pero él no se dejó engañar. Tenía fama de leer a las personas con la misma facilidad con la que leía el cielo antes de una tormenta. Aún así, Alicia no dijo nada. Temía involucrar a alguien más en una verdad que aún no sabía manejar. Diego respetó su silencio, pero guardó sus sospechas en el pecho. De regreso a casa, el camino parecía más silencioso que de costumbre, como si el pueblo entero contuviera la respiración. El viento soplaba ligero, arrastrando papeles viejos que se enredaban en las cercas y hojas secas que crujían bajo las sandalias de Alicia. El sol estaba a punto de ocultarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un rojo que parecía presagio. Alicia apuró el paso, sintiendo un peso extraño sobre los hombros, una mezcla de responsabilidad y miedo que no sabía cómo procesar. Algo en el ambiente anunciaba que el equilibrio precario del pueblo estaba a punto de romperse. Al entrar en la cocina, encontró a su madre sentada, con la mirada perdida en un punto indeterminado, sosteniendo un trozo de tela que no había logrado coser. «La luz no alcanza, hija», murmuró. Alicia se arrodilló frente a ella, tomando sus manos ásperas con delicadeza. Ver así a su madre, debilitándose día a día, reforzó la determinación que crecía en su interior. No se trataba solo de números, ni de justicia, se trataba de la vida de su familia, de evitar que el tiempo y la miseria los consumieran por completo. Esa noche tomó la decisión de reunir más pruebas, de comprender cada engranaje del fraude, antes de dar cualquier paso. Con los recibos extendidos nuevamente sobre la mesa, Alicia agregó pequeñas anotaciones mentales, nombres de familias afectadas, fechas en que aparecían multas repetidas, variaciones en los litros registrados, según quien estuviera atendiendo. Era un rompecabezas inmenso, pero para ella, los patrones surgían casi como iluminación. Se dio cuenta de que varias familias habían sido castigadas el mismo día con exactamente la misma multa, aunque sus entregas eran distintas. Eso no podía ser coincidencia, y en ese momento, sintió que había encontrado el primer hilo firme del tejido corrupto. Mientras el silencio nocturno envolvía la casa, Alicia escuchó el crujido leve de la puerta y vio a su padre entrar con paso lento. Él se sentó frente a ella y miró los recibos extendidos. «No te metas demasiado, hija», advirtió con voz quebrada. «Estos hombres no perdonan». Pero Alicia no respondió. Sabía que lo que él quería proteger era a ella, no a la verdad, y comprendió, con un dolor sordo en el pecho, que su silencio no los había salvado hasta ahora, solo los había hundido más lento. Esa noche, Alicia no dijo nada, pero su silencio ya no era resignación, era estrategia. La mañana siguiente comenzó con un murmullo
inusual en el pueblo. Cuando Alicia salió a buscar agua al pozo comunitario, escuchó que varias familias habían recibido advertencias de la cooperativa por incumplimientos detectados en la última inspección. Sin embargo, no había habido ninguna inspección. Era otra maniobra de Rogelio para mantener a todos bajo tensión, recordándoles que el poder podía caer sobre ellos en cualquier momento. Alicia sintió un frío recorrer su espalda. Sabía que la hora de su propia humillación pública podía acercarse, y temía que la cooperativa ya sospechara que ella estaba viendo más de lo que debía. Al pasar frente a la oficina de la cooperativa, vio a Rogelio hablando con un grupo de capataces. Sus gestos eran amplios, teatrales, y su risa resonaba fuerte, como si quisiera imponerse sobre cualquier duda o crítica. Pero cuando la vio a ella, su expresión cambió apenas. Una sonrisa fina, venenosa, dibujada con precisión. Alicia sostuvo su mirada. Solo 2 segundos, pero fueron suficientes para confirmar lo que intuía. Él sabía, o al menos sospechaba. Esa sonrisa no era casualidad, era una advertencia envuelta en cordialidad falsa. Esa tarde, mientras caminaba hacia el campo para recoger algunas hierbas que su madre usaba para aliviar el dolor de cabeza, Alicia se encontró con Diego nuevamente. Él la observó con atención, como si percibiera la sombra de algo grave detrás de su semblante. Si necesitas ayuda, solo dilo, comentó sin presionar. Alicia desvió la mirada, dudando si debía confiar, pero algo en la voz tranquila de Diego, en la forma en que sus palabras no estaban teñidas de miedo ni de sumisión, le dio un pequeño respiro, aún sin hablar. Él parecía entender que el pueblo estaba a punto de enfrentar algo grande. Alicia regresó a casa, con las hierbas en una mano, y una inquietud nueva en el pecho, como si las palabras de Diego hubieran removido un terreno frágil dentro de ella. En cuanto entró, notó un silencio extraño. Su padre estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle con preocupación, mientras su madre palpaba la mesa, buscando una taza que tenía justo enfrente. Alicia sintió un vuelco al ver cómo la vista de su madre empeoraba día tras día. En ese instante entendió que no podía permitirse esperar más. Cada día de injusticia era también un día de deterioro para su familia, un día ganado por la enfermedad, la pobreza y el abuso de poder. Esa noche, mientras cenaban un caldo aguado, tocaron la puerta con 3 golpes secos. Alicia sintió como su estómago se encogía, y su padre, con esfuerzo, se levantó para abrir. En el umbral se encontraba un capataz de la cooperativa, un hombre robusto, de rostro curtido y ojos que evitaban el contacto directo. En la mano, sostenía un sobre sellado con el logo de la cooperativa. «Es una notificación», anunció sin emoción. Alicia tomó el sobre antes de que su padre pudiera reaccionar. El capataz se marchó sin esperar palabra alguna. Dentro del sobre, una multa injustificada por entregar producto diluido. La frase golpeó a Alicia como una puñalada. Era una acusación infame y peligrosa. El padre de Alicia se desplomó en la silla, con el rostro pálido. Esto no puede ser», murmuró con un hilo de voz. Alicia apretó los dientes, sintiendo una mezcla abrasadora de rabia y miedo. Sabía que esa multa no era un error, era una señal de que Rogelio estaba apretando el cerco, buscando quebrarlos antes de que ella pudiera hacer cualquier movimiento. Esa noche, Alicia no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, abrazando las rodillas, mientras la luna iluminaba débilmente los techos del pueblo. Sentía que las sombras crecían a su alrededor, pero en su pecho también crecía una convicción férrea. No retrocedería. Al amanecer, se dirigió a la casa de la familia Jiménez, una de las más afectadas por multas recientes. Tocó la puerta con suavidad. Al abrirle, la señora Jiménez mostró un rostro cansado, con ojeras profundas y manos manchadas de trabajo. Alicia le preguntó por sus recibos, y la mujer, desconfiada al principio, terminó confiando en ella, al notar la sinceridad en sus ojos. Le entregó un fajo de papeles arrugados que habían guardado, sin esperanza. Alicia los revisó allí mismo, bajo la luz tenue de la cocina de los Jiménez, y encontró el mismo patrón de irregularidades, duplicaciones, sanciones idénticas, litros desaparecidos. Era como si todos compartieran el mismo destino fabricado por Rogelio. Alicia salió de la casa, con más pruebas en su mente y un peso nuevo sobre los hombros. Mientras recorría el camino de regreso, vio a Rogelio subir a su camioneta con un gesto arrogante, hablando con 2 hombres que parecían miembros del consejo de la cooperativa. Sus risas resonaban en la calle como un recordatorio cruel del control que ejercía. Alicia sintió a sangre hervir, pero mantuvo la cabeza baja para no atraer su atención. Sabía que la lucha no sería frontal,
Tendría que moverse en silencio, observar más, reunir más piezas del rompecabezas, antes de atreverse a un paso decisivo. Al llegar a casa, encontró a su madre intentando remendar un pantalón viejo. Sus manos temblaban ligeramente, y la aguja se le escapaba entre los dedos. «Mamá, descansa», dijo Alicia, tomando suavemente la tela. Su madre sonrió con cansancio, acariciándole la mejilla. «Hija, tú siempre has querido arreglar el mundo, pero el mundo es duro». Alicia bajó la mirada, con una mezcla de tristeza y firmeza. No podía explicar lo que estaba haciendo, no quería preocuparla más, pero esas palabras, lejos de apagar su voluntad, avivaron una llama interna que ya no podía ignorar. Esa tarde, Alicia decidió visitar el archivo viejo de la cooperativa, un edificio abandonado a un costado de la loma, utilizado solo en ocasiones para guardar documentos antiguos. La puerta estaba entreabierta, y el polvo flotaba en el aire como un velo espeso. Caminó entre estantes deteriorados y cajas mal cerradas, buscando algo que pudiera confirmar sus sospechas. Después de varios minutos, encontró un archivador metálico oxidado. Dentro, libros contables amarillentos, algunos con hojas sueltas. Los hojeó con cuidado, conteniendo la respiración. Lo que vio dejó helada. Cifras que no coincidían con las reportadas oficialmente, firmas sospechosamente idénticas, sellos duplicados. No había duda, ahí estaba parte del fraude. Alicia salió del archivo con las manos temblorosas. Aunque no se llevó ningún documento, sabía que robar papeles sería demasiado arriesgado, y alertaría a Rogelio. Guardó en su memoria cada cifra y cada firma sospechosa. Su mente era un cuaderno viviente, capaz de almacenar todo sin necesidad de tinta. Mientras caminaba hacia el pueblo, sintió un miedo profundo, consciente de que darle forma a la verdad implicaba también atraer peligro hacia sí misma. Pero esa verdad era, ahora, una semilla que había germinado en su interior, y aunque creciera entre espinas, Alicia sabía que debía florecer. Esa noche, cuando el viento golpeaba las paredes frágiles de su casa, y el silencio parecía cargado de presagios, Alicia reunió a sus padres en la mesa. No dijo detalles, no mencionó nombres, pero dejó claro que la injusticia que sufrían no era casualidad. Su padre la miró con terror y orgullo a la vez, como si reconociera el valor que él nunca se atrevió a mostrar. Su madre tomó su mano con fuerza. «Hija, ten cuidado», susurró. En ese instante, Alicia sintió que no estaba sola, que aunque pobres, aunque golpeados por la vida, eran una familia completa, y eso le dio una fuerza silenciosa que no sabía que poseía. Al recostarse esa noche, Alicia miró el techo con los ojos abiertos, escuchando el latido de su propio corazón. Sabía que la humillación pública que se acercaba sería brutal, que Rogelio no permitiría que una joven pobre lo pusiera en evidencia, pero también sabía que, por primera vez, tenía algo que él no podía controlar: la verdad. Y la verdad, cuando se sostiene con coraje, tiene un peso que ni el poder más arrogante puede sostener por mucho tiempo. Alicia despertó antes del alba, con la sensación de que el aire mismo anunciaba un cambio inevitable. La neblina tenue que cubría el camino parecía querer ocultarle el futuro, pero ella avanzó igual, con el corazón latiendo fuerte y los pensamientos alineados como columnas de cifras en su mente. Sabía que la asamblea de la cooperativa se acercaba, ese evento mensual en el que Rogelio ejercía su poder con teatralidad cruel, y aunque aún faltaban unos días, algo en su intuición le decía que le estaba preparando un golpe, una exhibición pública destinada a destruirla antes de que pudiera hablar. El miedo se le aferraba a la piel, pero también una determinación férrea que crecía con cada paso. Mientras recogía agua del pozo, escuchó a dos ancianos discutir en voz baja. Uno mencionó que Rogelio había estado muy pendiente de ciertos miembros del pueblo, especialmente de quienes cuestionaban demasiado las multas. El otro dijo que el presidente había comprado una nueva camioneta, y que se comentaba que sus viajes a la ciudad no eran precisamente para beneficio de la cooperativa. Alicia fingió indiferencia, pero cada palabra alimentaba su certeza de que el fraude era más grande de lo que imaginaba. Y aún así, nadie se atrevía a levantar la voz. El silencio del pueblo era un muro tan grueso como el temor que lo sostenía. De camino al mercado, Alicia vio a un grupo de jóvenes bromeando cerca del molino, repitiendo con sorna un apodo cruel que la perseguía desde la infancia: la hija de la deuda. Se rieron cuando ella pasó, sin darse cuenta de la herida que dejaban en su piel con cada carcajada. Alicia mantuvo la mirada al frente, pero un temblor le recorrió la espalda, no por vergüenza, sino por la humillación acumulada, que empezaba a convertirse en una fuerza distinta, más afilada, más firme. Esas burlas infantiles
ahora repetidas por adultos, eran prueba del poder que Rogelio tenía sobre la narrativa del pueblo, y ella estaba decidida a romperlo. Cuando llegó a la casa de la señora Valdivia, una mujer viuda que vivía sola y entregaba pocos litros cada semana, Alicia se ofreció a ayudar con unas cuentas. La señora aceptó con un suspiro y le mostró sus recibos viejos. Alicia los revisó con atención, comparándolos con otros que ya tenía memorizados. Encontró el mismo patrón, sanciones repetidas con idéntico sello y firma, fechas imposibles en registros de entrega, descuentos aplicados incluso en días en los que la cooperativa había estado cerrada. La viuda la miraba con ojos tristes. Mija, yo ya no espero justicia, solo que no me quiten lo poquito que tengo. Alicia tomó su mano y la apretó con suavidad. Aquella injusticia íntima, silenciosa, le llenó los ojos de lágrimas contenidas. En horas de la tarde, Alicia cruzó la plaza y se encontró con Diego, quien cargaba sacos de alimento para el ganado. Él se acercó con gesto serio, notando la preocupación que ella no lograba disimular. Alicia, algo está pasando, ¿verdad? Ella bajó la mirada, pero esta vez no la apartó por completo. Solo estoy viendo cosas, respondió evasiva. Diego se cruzó de brazos, sin presionarla, pero dejando claro que no la dejaría enfrentar aquello sola, si ella lo permitía. Había una honestidad en sus ojos que le dio un respiro. Una certeza pequeña pero firme de que no todo el pueblo estaba dormido bajo el miedo. Cuando el sol comenzó a caer, Alicia decidió caminar hacia el cerro para despejar su mente. Subió lentamente, respirando el aire fresco que llegaba desde lo alto, intentando apartar por un momento el peso aplastante de los recibos, las multas y la mirada de Rogelio. Desde la cima, el pueblo parecía un conjunto de pequeñas manchas de luz, tan frágiles como las vidas de quienes residían allí. Ella cerró los ojos y se permitió unos minutos de silencio, pero incluso en ese respiro, su mente seguía deshilando cifras, uniendo patrones, reconstruyendo el mapa del fraude. Era como si los números fueran voces que la llamaban, pidiéndole que no desistiera. Al anochecer, cuando regresó a casa, encontró a su padre sentado a oscuras, con la espalda encorvada y la respiración pesada. Alicia se arrodilló a su lado y lo abrazó, sintiendo en su cuerpo la fragilidad de un hombre que había sido fuerte por tantos años. Él apoyó su mano sobre la cabeza de ella, como si quisiera transferirle toda la protección que ya no podía darle. Hija, no hagas nada que te ponga en peligro, murmuró con un tono quebrado. Alicia no respondió, porque no quería mentirle. Sabía que lo que venía sí la pondría en peligro, pero también sabía que no había camino de vuelta. Esa noche, mientras la madre dormía con dificultad y el padre tosía en su habitación, Alicia encendió una vela sobre la mesa y comenzó a recitar mentalmente toda la información que había reunido. Litros registrados, fechas, firmas, multas repetidas, inconsistencias entre los libros, viejos y los recientes. No necesitaba escribir nada. Su memoria prodigiosa retenía cada detalle con precisión quirúrgica. El silencio de la casa se llenó de un murmullo invisible, el sonido de los números, formando una verdad que Rogelio jamás hubiera querido que alguien descubriera. Cuando apagó la vela, el cuarto quedó en penumbra, iluminado apenas por la luna que entraba por la ventana. Alicia se acostó en su cama, pero no durmió. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma. La asamblea mensual sería el escenario perfecto para una humillación, o para una revelación, y aunque aún no sabía qué ocurriría, tenía claro que ya no sería una víctima pasiva. Había descubierto un talento que podía cambiarlo todo. Ahora, lo único que faltaba era encontrar el momento exacto para usarlo y resistir el golpe terrible que sabía que vendría antes. Alicia despertó con el corazón acelerado, como si algo en su interior hubiera decidido que ya no quedaba tiempo para dudar. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados, pero el aire tenía un sabor metálico, presagio de un día cargado de tensión. Al salir al patio, vio a su padre sentado en una silla de madera, mirando hacia la loma donde se encontraba la cooperativa. Sus manos temblaban ligeramente, ya fuera por la enfermedad o por el miedo creciente que sentía desde la llegada de la notificación. Alicia se acercó y posó su mano sobre su hombro. Él no habló, pero su silencio decía más que cualquier advertencia. Mientras preparaba toties en la cocina, escuchó pasos afuera, voces masculinas, risas secas, un tono que no pertenecía a ningún vecino. Cuando abrió la puerta, vio a dos capataces de la cooperativa revisando el corral de su casa como si estuvieran autorizados a entrar sin pedir permiso. Uno de ellos llevaba una libreta en la mano. El otro inspeccionaba los tambos vacíos. Rutina, respondió uno,
sin mirar a Alicia. Ella sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquello no era rutina, era intimidación, una forma de recordarle que la cooperativa podía entrar a su vida cuando quisiera. Su madre salió detrás, sosteniéndose de la pared, y Alicia tuvo que contener la rabia para no gritarles que se marcharan. Cuando por fin se fueron, con pasos pesados y sin dejar explicación, Alicia sintió las piernas débiles. Se apoyó en el marco de la puerta, respirando hondo para no quebrarse. Su madre, con voz suave pero temblorosa, le dijo: «Esto no es normal. Hija, algo están tramando». Pero Alicia ya lo sabía. Rogelio nunca actuaba sin plan. Si estaba enviando capataces a su casa, era porque se acercaba el momento de la humillación pública que tanto le gustaba orquestar. Aún así, el miedo que intentaban sembrar ya no encontraba el mismo terreno fértil dentro de ella. Había dolor, sí, pero también una claridad que antes no tenía. Esa tarde, Alicia decidió visitar a la familia Méndez, una de las más respetadas del pueblo. Llevaban generaciones trabajando con la cooperativa y nunca habían tenido problemas, hasta que recientemente comenzaron a recibir multas sospechosas. Al llegar, encontró al señor Méndez sentado bajo un mezquite, con el rostro lleno de frustración y cansancio. Cuando ella le explicó lo que había notado sobre las irregularidades en los registros, él se mostró incrédulo al principio, pero luego bajó la mirada con resignación. «Uno sabe cuándo lo están robando, pero ¿qué puede hacer uno, muchacha?», murmuró. Alicia sintió que el peso de la injusticia se hacía colectivo, que no era solo su lucha, era la de todos. Al salir de la casa de los Méndez, el viento del norte comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando polvo y hojas secas que se arremolinaban en pequeños remolinos. Alicia caminó con la mirada fija en la loma, sintiendo como cada paso reafirmaba su propósito. De pronto, escuchó una voz familiar llamándola: «Diego». Él la alcanzó con el ceño fruncido, notoriamente preocupado. «Me dijeron que los capataces estuvieron en tu casa». «¿Qué pasó?». Alicia dudó unos segundos, pero esta vez no guardó silencio. Le contó lo sucedido, sin entrar en demasiados detalles, pero dejando claro que la cooperativa estaba usándolos como blanco. Diego apretó la mandíbula y miró hacia la loma. «Eso no está bien. No pueden seguir así». Y Liga, aunque no lo dijo, Alicia sintió que él no permitiría que la enfrentaran sola. En la noche, mientras revisaba mentalmente los registros de varias familias, Alicia escuchó un ruido lejos, como el motor de una camioneta. Se acercó a la ventana y vio, en la penumbra, las luces de un vehículo subiendo lento la loma hacia la oficina de la cooperativa. Reconoció a silueta. Era la camioneta de Rogelio. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía qué estaba preparando, pero sí sabía algo. Él sabía ejercer poder no solo en público, sino en la oscuridad. En esos momentos, donde nadie podía cuestionarlo, Alicia cerró la cortina, sintiendo el corazón golpearle el pecho. Algo importante estaba gestándose. Al día siguiente, el ambiente del pueblo estaba inquieto. En la panadería, se rumoraba que Rogelio anunciaría cambios severos durante la próxima asamblea. En el mercado, que había recibido visitas importantes de la ciudad, Alicia escuchaba todo sin intervenir, pero cada rumor era una pieza más del rompecabezas. Rogelio no actuaba por capricho, actuaba por estrategia, y si estaba reforzando su control, significaba que comenzaba a sentirse amenazado. Aquel pensamiento le dio a Alicia una chispa de esperanza, una certeza de que la verdad que llevaba guardando tenía el poder de derribarlo, si lograba sobrevivir a la humillación que él preparaba. Mientras caminaba hacia su casa, con una bolsa pequeña de maíz entre las manos, Alicia se encontró con la señora Jiménez, quien le tomó el brazo con firmeza. «Alicia, ten cuidado, Rogelio preguntó por ti». La mujer estaba nerviosa, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Alicia sintió un frío repentino. No sabía exactamente qué había dicho Rogelio, pero si estaba mencionando su nombre frente a otros, era porque la preparación para el ataque público había comenzado. Aún así, agradeció el aviso con un gesto suave. El miedo se mezclaba con una fuerza que no sabía que podía sentir. Estaba aterrada, pero también decidida. Al llegar a casa, encontró a su madre intentando encender el fogón y a su padre sentado en silencio, con la mirada perdida. Alicia se arrodilló frente a ellos y tomó sus manos. «Pase lo que pase en los próximos días, necesito que confíen en mí», les dijo, con la voz firme, aunque por dentro temblaba. Su madre la acarició con ternura, y su padre, con los ojos humedecidos, asintió lentamente. Ese consentimiento silencioso la sostuvo más que cualquier palabra. Esa noche, mientras la luna iluminaba la casa humilde,
y el viento sacudía las láminas del techo. Alicia supo que estaba por enfrentarse al momento más oscuro de su vida, pero también supo que, después de la oscuridad, podía venir algo distinto. Alicia pasó la madrugada en vela, con los ojos fijos en el techo, mientras escuchaba el crujido del viento, arrastrando polvo contra las paredes de adobe. Cada roce sonaba como un recordatorio de lo que se acercaba. La asamblea mensual. Ese día, el pueblo entero se reuniría en el salón de la cooperativa, y Rogelio tendría el escenario perfecto para destruirla. Aunque intentó dormir, su mente no dejaba de repasar cifras, fechas y nombres, como si las piezas del fraude se reacomodaran solas, reclamando su lugar en la verdad que ella llevaba, escondida en la memoria. Cuando por fin salió el sol, Alicia se levantó con un temblor en el pecho, pero también con una fuerza inquebrantable que la sostuvo en pie. Mientras preparaba el desayuno, su madre notó su palidez y le tocó la mejilla con suavidad. «No cargues todo tú sola, hija», murmuró Cass, y sin voz. Alicia sonrió débilmente, aunque por dentro sentía que una parte de ella se rompía. No podía decirle que, en cuestión de horas, su nombre sería puesto en la plaza pública de la vergüenza, que los rumores la destrozarían, que Rogelio la haría leer una confesión falsa frente a todos. Sabía lo que venía, y aún así, debía soportarlo, no porque fuera débil, sino porque necesitaba que el pueblo viera con sus propios ojos la crueldad del sistema, antes de poder derribarlo. El camino hacia la cooperativa parecía más largo que nunca, bajo el sol ardiente. Las sombras de los mezquites se alargaban como dedos oscuros, y el aire vibraba con un calor seco que hacía arder los pulmones. Alicia caminaba con la cabeza baja, sintiendo las miradas curiosas de algunos vecinos, que ya sabían o por rumor o aviso de Rogelio, que algo ocurriría ese día. Otros, en silencio, evitaban verla, temiendo que acercarse a ella significara traer problemas. La soledad que siempre había sentido, se transformaba ahora en algo más frío, más cortante, pero también más revelador. Estaba en el centro de un conflicto que muchos habían sufrido, pero nadie había osado nombrar. Al llegar al salón de la cooperativa, el ambiente era denso, cargado de tensión. Las familias se agrupaban en pequeños círculos murmurando, y en el estrado, Rogelio revisaba unos papeles con teatralidad calculada. Tenía el rostro iluminado por una sonrisa arrogante, de esas que anticipan una victoria cruel. Sus capataces se distribuían por toda la sala, como guardianes de un reino injusto. Cuando Alicia entró, el silencio se hizo más pesado. Ella sintió como su garganta se cerraba, pero no retrocedió. Se sentó en una banca del fondo, apretando los puños sobre las rodillas, respirando lento para que el miedo no la dominara. Rogelio comenzó a hablar con la voz engolada de alguien acostumbrado a ser escuchado sin cuestionamientos. Habló de bajos rendimientos, de manipulación de litros, de indisciplina entre algunos productores. Cada palabra estaba dirigida a preparar el terreno, y entonces, con una pausa que parecía ensayada frente al espejo, pronunció el nombre de Alicia. Hubo un murmullo inmediato, un oleaje de voces contenidas. Rogelio abrió un documento y lo sacudió en el aire. «Aquí tenemos pruebas de que la joven Alicia Hernández ha desviado litros para ocultar la deuda de su padre», declaró, sonriendo como un verdugo complacido con su trabajo. Alicia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un capataz se acercó a ella sosteniendo un papel dobladísimo, con su nombre escrito arriba. Rogelio la invitó, lo ordenó, a acercarse al frente. Los ojos del pueblo entero se clavaron en su espalda, mientras caminaba lentamente hacia el estrado. El papel temblaba entre sus dedos. Sabía que no era su letra. Sabía que el texto era falso. Sabía que estaba siendo sacrificada públicamente. Aún así, levantó la vista hacia Rogelio, y en su mirada no había súplica, sino un desafío silencioso. Él frunció el ceño, percibiendo algo que no esperaba. «Resistencia». «Léelo», dijo Rogelio, con una sonrisa que se ensanchaba como una grieta. Alicia abrió el papel y sintió que cada palabra escrita era una puñalada a su dignidad. El texto la acusaba de engañar, de robar, de manipular. Confieso que leía la primera línea, escrita en una caligrafía rígida que no era la suya. El silencio en la sala era absoluto, como si todos contuvieran el aliento. Alicia tragó saliva, sintiendo los ojos llenos de lágrimas, no de vergüenza, sino de rabia. Iba a leerlo, iba a dejar que la humillación se consumara, no porque se rindiera, sino porque sabía que después vendría algo mucho más grande. Cuando terminó de leer la falsa confesión, un murmullo se extendió por el salón, como un enjambre inquieto. Algunos la miraban con lástima, otros con decepción,
otros con vergüenza ajena. Rogelio levantó las manos pidiendo silencio, disfrutando cada segundo del espectáculo. La cooperativa no tolerará fraudes, proclamó con voz solemne. Y quienes intenten engañar al sistema deberán enfrentar las consecuencias. Alicia bajó el papel, con la respiración temblorosa, pero la mirada firme. No iba a llorar, no iba a quebrarse. Esa era la última vez que la verían así, vulnerable una mentira. Al bajar del estrado, vio a Diego en el fondo de la sala, con el rostro endurecido por la indignación. Su presencia fue como un faro entre la oscuridad. Él no creía en esa farsa. Él sabía que algo no cuadraba. Alicia respiró hondo, sintiendo una chispa de esperanza entre las ruinas de su dignidad. No estaba sola, y aunque ese día había sido marcada ante todo el pueblo, sabía que la semilla de la verdad ya estaba plantada, creciendo en silencio, esperando el momento exacto para romper la tierra y mostrar lo que Rogelio jamás podría ocultar. Esa noche, al llegar a casa, Alicia cerró la puerta con suavidad y se dejó caer en una silla, exhausta. Su padre intentó consolarla, pero ella levantó la mano, pidiendo un momento. No lloró, no gritó, solo respiró profundamente, sintiendo que algo dentro de ella se reacomodaba. Ya no era la hija de la deuda, ni la víctima silenciosa, ni la muchacha humillada. Era la portadora de una verdad devastadora. Y después de lo que había vivido ese día, solo le quedaba un camino: enfrentarse al monstruo con las armas que él jamás podría controlar. Alicia despertó al día siguiente con los ojos inflamados, no por haber llorado, porque no se había permitido ese lujo, sino por el cansancio que la había consumido tras la humillación pública. El sol ya entraba por las rendijas del techo de la mina, cuando se levantó de la cama, sintiendo el cuerpo entumecido y la garganta seca. En la cocina, su madre preparaba café con movimientos lentos, tanteando la mesa como si buscara orientación en la oscuridad que avanzaba en sus ojos. Alicia se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la frente en su hombro. No dijo una palabra, pero su madre entendió. Estaba rota, pero no vencida. El pueblo entero despertó ese día con la noticia de la supuesta confesión de Alicia. Las murmuraciones corrían como agua de río desbordado. Algunos la veían con desconfianza, otros con lástima, pero nadie se atrevía a acercarse. Ese aislamiento dolía, pero también la hacía más consciente de la importancia de lo que había descubierto. El fraude no era solo una serie de irregularidades. Era una estructura meticulosamente construida para mantener al pueblo sometido, dependiente y obediente. Y ahora Rogelio tenía un objetivo claro: destruir la credibilidad de quien pudiera amenazar ese sistema. A pesar del miedo, Alicia salió de su casa, con la espalda recta y los puños apretados. Caminó hasta el corral, donde Diego la esperaba, como si supiera que ella acudiría. Él la miró con una mezcla de preocupación y rabia. Lo que hicieron contigo no tiene nombre, dijo con voz tensa. Alicia respiró hondo, sin permitirse quebrarse. Lo que hicieron conmigo es solo una parte, respondió. Necesito mostrar lo que le han hecho al pueblo entero. Diego asintió lentamente, entendiendo que la lucha ya no era personal, era colectiva. Y sin decirlo explícitamente, le hizo saber que no la dejaría enfrentar sola la tormenta. Esa tarde, Alicia se dirigió al pueblo vecino de San Isidro del Norte. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, con un sombrero viejo protegiéndole apenas la cara y una botella de agua casi vacía. Tenía un propósito claro: encontrar al delegado, el único funcionario externo con suficiente autoridad para ordenar una verificación pública de las cuentas de la cooperativa. Al llegar, preguntó en varias casas y negocios, hasta que finalmente fue dirigida al pequeño edificio donde trabajaba el delegado. Él la recibió con desconfianza, pero Alicia habló con firmeza, relatando lo ocurrido y enumerando de memoria varias de las irregularidades que había encontrado. El delegado, inicialmente escéptico, terminó observándola con atención creciente. La precisión con la que recitaba fechas, litros, firmas y diferencias contables lo dejó sorprendido. ¿Dices que todo eso lo recuerdas, sin ver papeles?, preguntó. Alicia asintió, con una mezcla de modestia y determinación. ¿Siempre ha sido así?, explicó. Pero nunca pensé que serviría para algo. El delegado pidió pruebas físicas, pero al ver que Alicia no podía llevar documentos sin poner a su familia en riesgo, pidió tiempo para investigar por su cuenta. Aún así, la invitó a volver en 3 días. Regresar a San Marcos de la Loma fue una experiencia distinta. El camino parecía más oscuro, más silencioso, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Al llegar, vio que varios campesinos se apartaban al verla.
temerosos de que Rogelio los viera hablar con ella. Pero también notó algo nuevo en algunas miradas. Duda, no hacia ella, sino hacia el poder de Rogelio. La farsa de la confesión había sido tan exagerada, tan cruel, que había abierto pequeñas grietas en la fachada de autoridad del presidente. Y en esas grietas empezaba a filtrarse la verdad. Esa noche, Alicia se reunió con Diego en el establo de los Salvatierra. Él había logrado conseguir copias parciales de algunos registros viejos que una familia había guardado por temor a injusticias futuras. Eran pocos papeles, arrugados y manchados, pero contenían inconsistencias que coincidían con lo que Alicia había encontrado. Ella los revisó bajo la luz de un quinqué, memorizando cada cifra. «Esto confirma lo que dijiste», murmuró Diego, con voz grave. «Rogelio ha estado robando a todo el pueblo». Alicia sintió un escalofrío, pero también una certeza profunda. El monstruo ya no podía ocultarse. En los días siguientes, el ambiente se volvió aún más tenso. Rumores sobre la visita de un delegado comenzaron a circular, y Rogelio se volvió más irritable, más vigilante, más hostil. Ordenó inspecciones sorpresa, impuso nuevas multas, y convocó otra asamblea urgente. Alicia entendió que el tiempo se agotaba. Si quería romper el sistema, debía actuar antes de que Rogelio reforzara su control con mentiras nuevas. Y entonces, el mensaje llegó. El delegado había confirmado la revisión pública. La asamblea sería revisada con el presente. Era la oportunidad, y también el riesgo mayor. En la mañana de la nueva asamblea, Alicia sintió que el aire estaba más denso que nunca. Caminó hacia el salón con Diego a unos pasos detrás. No como protector, sino como respaldo moral. Al entrar, vio que Rogelio estaba más serio que de costumbre, intentando mostrar calma. Pero sus ojos revelaban algo distinto: miedo. El delegado llegó minutos después, saludando de manera formal y pidiendo acceso a los libros contables. Rogelio dudó un segundo antes de entregarlos, pero no tenía opción. El salón entero observaba. El delegado hojeó los libros con gesto crítico, mientras Alicia permanecía de pie al fondo del salón, respirando lentamente. Cuando él levantó la vista y pidió a Alicia que pasara al frente, el silencio se hizo absoluto. Ella caminó con paso firme. Sabía que el momento había llegado. Su voz, sus recuerdos y su verdad serían la llave para derrumbar al hombre que la había humillado. Rogelio la observaba con ojos encendidos de rabia. Alicia sostuvo su mirada. Ya no era la víctima. Era la voz de un pueblo cansado de ser silenciado. Alicia avanzó hacia el estrado, con el corazón golpeando fuerte, no por miedo, sino por la certeza de que cada paso la acercaba al punto donde su vida cambiaría para siempre. El delegado le indicó que se colocara frente a la mesa, donde estaban abiertos los libros contables, y el pueblo entero contuvo la respiración. Las miradas que antes la habían juzgado, ahora, parecían llenas de expectativa, de duda, de necesidad de una verdad que nadie había sabido expresar. Alicia apoyó las manos sobre la madera, sintiendo la aspereza del mueble antiguo bajo sus dedos, y cerró los ojos un instante, para ordenar los miles de datos que llevaba en su memoria. Cuando comenzó a hablar, su voz fue suave, pero clara como el agua que corre en un arroyo silencioso. Empezó recitando fechas exactas, días en los que las familias habían entregado leche, litros registrados y multas impuestas. No necesitó verlos. Libros, no necesitó notas. Cada número fluía de su mente como si se hubiese escrito a fuego en ella. El delegado frunció el ceño, comparando lo que Alicia decía con los registros. De inmediato, las inconsistencias comenzaron a saltar. Litros duplicados, descuentos aplicados 2 veces, firmas idénticas repetidas en distintos días. Un murmullo recorrió la sala. Rogelio se removió en su asiento, inquieto por primera vez. A medida que Alicia avanzaba, su voz comenzó a tomar fuerza. Enumeró casos concretos, nombró a familias que habían sido castigadas injustamente. Señaló fechas que se contradecían con los propios sellos de la cooperativa. Era como si desenrollara un hilo infinito que llevaba años escondido en los pliegues de la corrupción. Cada palabra que pronunciaba era un golpe directo al corazón del poder que Rogelio había construido. Los capataces intercambiaron miradas nerviosas, y varios campesinos comenzaron a mostrarse visiblemente alterados, como si una venda invisible se les cayera de los ojos. El delegado pidió silencio y le entregó a Alicia uno de los libros. ¿Puedes señalar las irregularidades aquí?, preguntó, casi atónito. Alicia lo abrió al azar y, sin dudar, comenzó a listar errores. Esta firma no corresponde al productor. Este registro tiene la misma cantidad que el día anterior, pero las entregas fueron distintas. Este sello está duplicado.
Y esta multa no puede aplicarse 2 veces en menos de 24 horas. La sala explotó en murmullos. Un hombre mayor se levantó, temblando. «Yo pagué esa multa 3 veces», gritó. Varios campesinos asintieron, indignados. La verdad estaba saliendo a la luz, como un río que rompe una represa podrida por años. Rogelio, rojo de furia, intentó intervenir. «Esto es una conspiración. Esa muchacha está mintiendo», vociferó, golpeando la mesa con el puño. Pero el delegado lo interrumpió con una seriedad cortante que heló el ambiente. «Señor Santamaría, los números no mienten». Rogelio palideció. Su máscara de seguridad se resquebrajó. En ese instante, como si el destino lo hubiera planeado, el delegado pidió revisar el archivador viejo del edificio abandonado. 2 ayudantes trajeron las cajas polvorientas, y al abrirlas, encontraron los libros contables originales, amarillentos, algunos rotos, pero completamente distintos a los que Rogelio había presentado como oficiales. El delegado examinó las firmas y sellos. Cada una de las alteraciones señaladas por Alicia coincidía con las falsificaciones, documentos adulterados, cuentas infladas, multas creadas sin base alguna. La evidencia era abrumadora. El silencio que llenó el salón ya no era de miedo, sino de indignación creciente. Un murmullo comenzó a elevarse desde el fondo, voces de campesinos reclamando, exigiendo, comprendiendo de golpe cuántos años habían sido explotados. Rogelio retrocedió un paso, como si el peso de las miradas lo empujara hacia atrás. Su poder, tan imponente horas antes, se desmoronaba ante la verdad. El delegado respiró hondo y anunció, con voz solemne, que iniciaría un proceso de investigación formal, y que, desde ese momento, la administración quedaba suspendida. Miró a Alicia con respeto. «Gracias por su valor». Rogelio intentó acercarse, quizá para intimidarla o insultarla, pero los propios campesinos le bloquearon el paso. Diego dio un paso al frente, colocándose entre Alicia y el hombre que había intentado destruirla. La sala entera parecía haber despertado de un sueño largo y cruel. Por primera vez, Alicia sintió que el pueblo veía quién era realmente, no una deudora, no una víctima, sino una mujer capaz de enfrentar al poder con nada más que su memoria y su dignidad. Esa noche, al regresar a su casa, Alicia encontró a sus padres esperándola en la puerta. Su madre, incapaz de ver bien, tocó su rostro para asegurarse de que estaba entera. Su padre, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó con una fuerza que no recordaba tener desde hacía años. «Lo lograste, hija, lo lograste», murmuró contra su cabello. Alicia sintió un alivio profundo, una liberación que recorrió su cuerpo como una oleada cálida. Por primera vez en muchos años, la casa no se sentía asfixiada por la miseria y el miedo. Con el pasar de las semanas, el pueblo comenzó a sanar. Se eligió una nueva administración para la cooperativa, y Alicia fue invitada a formar parte del equipo encargado de revisar los registros. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. No quería poder, quería justicia. Su padre recibió tratamiento para su enfermedad gracias a un fondo comunitario recién creado, y su madre comenzó a ser atendida por especialistas que, aunque no podían devolverle la vista por completo, detuvieron su deterioro. El pueblo, antes callado y sumiso, aprendió a cuestionar, a exigir transparencia, a cuidarse entre sí. Rogelio, en cambio, perdió todo: su reputación, su influencia y la red de protección que lo había hecho intocable. Aunque no fue encarcelado de inmediato, quedó aislado, convertido en un recordatorio viviente de los abusos que había cometido. Nadie volvió a mirarlo con admiración. Ahora era un hombre vacío, derrotado por la verdad que había intentado aplastar. Y Alicia, cada vez que lo veía pasar a lo lejos, sentía una mezcla de compasión y firmeza. No deseaba su destrucción, solo quería que la justicia prevaleciera. Una tarde, meses después de la asamblea, Alicia se detuvo frente al cerro, desde donde solía observar el pueblo. El viento acariciaba su rostro, y el cielo estaba despejado, como si finalmente hubiera espacio para respirar. Cerró los ojos, y recordó el día de su humillación, el papel falso, las miradas acusadoras, el dolor profundo. Pero ahora, ese recuerdo ya no la hería. Era simplemente el punto de partida de una transformación. Había encontrado su voz, su fuerza, y un propósito que jamás imaginó tener. Y mientras escuchaba los sonidos del pueblo, risas, conversaciones, vida, supo que su historia era la prueba de que incluso en los rincones más olvidados, la verdad puede florecer si alguien tiene el valor de sostenerla.